Vamos a hablar de Anna Anderson, aquella mujer que se hizo pasar por Anastasia, la hija del zar de Rusia. Hemos contado el derrotero de la familia imperial rusa cuando sucedió la revolución. Bueno, después de una larga peregrinación, el 16 de julio de 1918, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el zarevich Alexei y las 4 princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, además de algunos amiguetes de la familia, fueron fusilados en un sótano de Ekaterimburgo. El gobierno bolchevique no quería que sus enemigos blancos, que es un ejército de resistencia, y las monarquías vecinas restituyeran a los zares en el poder, y entonces se llevó a cabo aquella masacre. Los cuerpos fueron rápidamente metidos en un camión, llevados a una mina desierta en las afueras de la ciudad, y ahí fueron quemados. Pero sucedió que las comunicaciones oficiales emitieron noticias brumosas, por lo que empezaron a nacer 1000 conjeturas. Se dijo que solo había sido ajusticiado el zar, que la familia había sido puesta en un lugar seguro, se dijo que habían emigrado, luego se concluyó que murieron en la evacuación de la casa en la que estaban custodiados en un enfrentamiento del Ejército Rojo contra el Blanco. Se dijo también que se había visto al zar en las calles de Londres con el pelo canoso. Buah. Otra historia lo situaba en Vaticano, oculto por el Papa, y llegó a decirse que toda la familia estaba a bordo de un acorazado que recorría las aguas del Mar Blanco sin tocar nunca tierra. Y aparecieron docenas de pretendientes que afirmaban ser tal o cual miembro de la familia imperial. En plena guerra civil rusa, entre rojos y blancos, Nicolás Sokolov fue el investigador oficial que puso en funciones la oposición a los bolcheviques para casos de excepcional importancia. La desaparición de la familia Romanov era ciertamente un hecho importante en la Rusia revolucionaria. Antes de la revolución, Sokolov se desempeñó como investigador de la corte. Después de la revolución y después del derrocamiento de la monarquía, se mantuvo fiel al antiguo sistema. Sokolov trabajó metódicamente y descubrió en la mina desierta evidencias siniestras que daban cuenta de la masacre. A fines de 1919, Sokolov se tuvo que rajar. Vean qué cosa, ¿no? Quienes odiaron a Sokolov por la verdad que decía no fueron los bolcheviques, fueron los familiares de los Romanov, que desconfiaban del investigador porque creían que la familia del zar estaba viva, o más bien querían creerlo. Claro. Es decir, era lógico que se enojaran con él porque le estaba quitando las esperanzas, ¿no? Ahora bien, la noche del 17 de febrero de 1920, un policía sacó a una chica de 20 años de un riacho en la ciudad de Berlín. Como la chica se negaba a revelar su identidad por responder a las preguntas, fue internada en un hospital psiquiátrico y registrada como señorita desconocida. Tenía cicatrices en la cabeza y en el abdomen, y cuando la interrogaron, habló en alemán con un acento descrito por el personal como ruso. A los tipos del hospital les pareció que tenía acento ruso. Unos días más tarde la chica le confesó a una enfermera que ella era en realidad la gran duquesa Anastasia, la menor de las 4 hijas del zar de Rusia, Nicolás II. Declaró que solo ella pudo escapar de la masacre de Ekaterimburgo y dijo también que para eludir persecuciones se había hecho llamar Anna Anderson. El primer problema que se presentaba es que ya por esos tiempos
Había unas 19 Anastasias, 5 Alexeis, 3 o 4 Tatianas. Claro, todos aprovecharon de Claro. decir, soy yo. Pero a la vez la historia de la mujer rescatada en Berlín era la más verosímil. Varios miembros de la familia imperial rusa vivían dispersos por Europa, los que se habían podido salvar. Habían escapado de la purga bolchevique. La mejor manera de establecer la identidad de esta muchacha de Berlín era reunirla con sus supuestos parientes. Solo 2 de ellos aceptaron el encuentro: la hermana de Nicolás, la gran duquesa Olga, y la hermana de la mamá de Anastasia, su tía Irene de Prusia. 2 tías, la tía Olga y la tía Irene. El encuentro entre Olga y la joven que decía ser su sobrina tuvo lugar en el hospital de Berlín. Al despedirse, Ana rompió en llanto y la gran duquesa la besó en las mejillas, prometiendo escribirle. Declaró Olga: mi razón no puede aceptarlo, pero mi corazón me dice que es la pequeña Anastasia. Después de la visita, Ana recibió afectuosas cartas de Olga durante un tiempo. Después siguió el silencio y la negación. Irene de Prusia, la otra tía, la rechazó como impostora. Pero ahí se desató una pelea en la familia. Un grupo reivindicaba a Ana y otro la defenestraba. El hijo de Irene, primo de Anastasia, compiló una lista de preguntas que solo Anastasia podría responder, y las respuestas de Ana lo convencieron. Ahí estaba Tatiana Botkin, la hija del doctor de la familia imperial, que fue uno de los amiguetes que fue ejecutado con la familia. Bueno, esta chica, Tatiana, había visto a Anastasia durante su encierro en Tobolsk y creía en la versión de Ana Anderson. Declaró que Ana era Anastasia y consideró que cualquier incapacidad de su parte para recordar los acontecimientos y su rechazo a hablar en ruso eran causados por su deteriorado estado físico y psicológico. El duque Jorge de Leuchtenberg, que era pariente distante del zar, le dio alojamiento en su castillo de Seón. Y los visitantes allí en ese castillo incluyeron al príncipe Félix Yusupov, marido de la princesa Irina Alexandrovna de Rusia, que escribió. Tengo acá la carta de Yusupov. Dice: demando categóricamente que ella no es Anastasia, es solamente una aventurera, enferma de histeria y una actriz espantosa. No puedo entender cómo alguien puede tener duda de esto. Bueno, o sea, no le creyó. Sin embargo, otros visitantes, como Félix Dassel, un oficial a quien Anastasia había visitado en 1916, y Gleb Botkin, que la conocía desde niño, bueno, estaban convencidos de que era la auténtica princesa. Bueno, Ana publicó un libro, Yo soy Anastasia. Nunca pudo explicar convenientemente su fuga, su versión de que sobrevivió a las balas y las bayonetas, y que luego la rescató un guardia bolchevique al que convirtió en su amante. Parecía más una ficción romántica que un hecho posible. Entre 1922 y 1968, Ana Anderson vivió en los Estados Unidos y en Alemania con algunos de sus partidarios, además de permanecer ocasionalmente en sanatorios, en fin. El pianista Sergei Rachmaninoff le financió su estadía en el hotel Garden City en Hempstead, en Long Island, y más tarde en una pequeña casa de campo. La supuesta Anastasia fue el centro de
la vida social de Nueva York. Tenía rabietas, mató a un loro a patadas, loro de ella, ¿no? Lo mató a patadas porque el loro no le decía princesa y solía salir a correr desnuda. Necesitaba un poco revirada, hay que decir. Se casó con John Manahan, un profesor de historia de Virginia. Manahan disfrutaba de este matrimonio y se describía como el gran duque en espera. Claro, porque si aceptaban que ella era la princesa Anastasia, él como consorte ligaba. Se convertía en yerno del zar de Rusia, mirá vos. Bueno, era rico Manahan, pero vivían en la miseria, con muchos perros y gatos y montones de basura. Ana murió en 1984, después de un pleito legal que se prolongó por varias décadas. Los tribunales resolvieron que esta chica no había logrado demostrar que era Anastasia y sus reclamos fueron desestimados para siempre. Digamos, Después de la caída del comunismo se descubrió la ubicación verdadera de los cuerpos del zar, de la zarina, de sus 5 hijos. Múltiples laboratorios en diferentes países confirmaron estas identidades con las pruebas de ADN y las pruebas que le realizaron incluso a Anna Anderson no correspondía con los restos de los Romanov o sus parientes vivos, ¿no? La veíamos venir, ¿no? Así que no era Anastasia, no era. Pero tampoco era Ana, porque una investigación financiada por el hermano de la zarina la identificó como Franziska Jankowska, una obrera polaca con un historial de enfermedades mentales. Esta Jankowska en realidad, había trabajado en una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin. Había sido reportada en el mismo año en que apareció como desaparecida de su vivienda. Su familia no había vuelto a tener noticias. Se filmó también una película con Ingrid Bergman como protagonista. Y yo ya era un muchacho grande cuando esta historia todavía estaba vigente. Todavía circulaba y cada tanto se tenían noticias de Anastasia, que tenía, como se ha dicho, una vida social bastante fuerte, y que cada tanto hablaba con algún periodista. Había tipos que escribían libros, informes, algunos decían que era, que no era, cada tanto se reavivaba la polémica, que duró muchísimos años. Sí, muchísimos años. Y no era raro que al leer estas noticias, en las familias, incluso argentinas, se hicieran apuestas. Claro. Para mí que es, para mí que no es, qué sé yo. En la película creo que trabaja también Jules Briner, que hace de un ruso que cree en ella, ¿no? Esta era la música. No estaba mal. Mire, yo pude recordar la melodía de la película, que también la tocaban las orquestas en la radio con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de Anastasia? Le propongo escuchar esta misma canción que yo he tratado de tocar en una versión orquestada. Vamos a hablar hoy sobre Sarmiento. Muy bien, qué bien. Más bien sobre la hija de Sarmiento. Resulta que Domingo Faustino Sarmiento tenía una hija de la que poco sabíamos. Ana Faustina Sarmiento, que nació en Chile en 1832, durante el primer exilio de Sarmiento. Y su mamá
fue María Jesús del Canto. Y la historia es la siguiente. Cuando Sarmiento estuvo refugiado en Chile, fue minero, después consiguió ser maestro y más tarde se hizo amigo del presidente Montt. Bueno, es un escalafón un poco violento. Pero mientras era maestro, se enamoró de una alumna. Y la pasión fue muy intensa. La chica, María Jesús del Canto, quedó embarazada. Él pidió la mano de la joven para casarse con ella, ojo. Pero los padres, que eran unos aristócratas, le negaron su consentimiento porque Sarmiento en aquel entonces era un don nadies, un pobretón, al menos en aquel tiempo. La familia de la muchacha quería mandarla a Europa para que tuviera la criatura y luego la diera en adopción. Más tarde pensaba regresar a Chile sin que nadie supiera del asunto. Pero Sarmiento se enteró de estos planes y empezó a insistir a la familia diciendo que prefería que la chica quedara a su cuidado, quedarse él con el bebé. Y al final se las arregló para que consintieran los padres de la muchacha. Y a esta chica, María Jesús del Canto, no la volvió a ver. Parece que después de eso, Sarmiento entregó la niña a su madre, no a la madre de la niña, a la madre de él, a doña, me imagino, a doña Paula Albarracín de Sarmiento. Claro. Y le dijo, madre, a esta chica, por favor, dale la mejor educación posible, sino porque es mi hija. Dice, ¿qué van a decir si justo mi hija, recuerda, madre, que yo iba todos los días al colegio? Sí, bueno, no sé si... Por mucho que lloviera. Sí. Bueno, ¿qué van a decir después? No, bueno. Esta es la hija de Sarmiento, no viene nunca. Sí. Por eso. Muy bien. Así fue. Doña Paula, hicieron la chica, la bebé estaba en Chile. Doña Paula en San Juan. Doña Paula fue mula hasta un punto de la cordillera y ahí le dieron la chica y se la llevó a su casa. Y Ana Faustina aprendió inglés, francés, ciencias, historia, música y pintura. No ese día. No, todo a lo largo de años. A lo largo de muchos años. Sí. Fue alumna del Colegio Santa Rosa, que había sido fundado por su padre. Sí. Y lo hizo a propósito Sarmiento para que la aprobaran en todo. No. Porque dice, a ver, 6 por 8, mi papá fundó este colegio. Bueno, en 1842, Ana se instaló en Chile con sus tías, Bienvenida y Procesa. Mirá qué tías. Y allí completó su educación. En 1848, Sarmiento adoptó, recuérdese, a Domingo Fidel Sarmiento, hijo de su mujer, es otra, se había casado él con Benita Martínez Pastoriza, con su primer marido. Y él lo adoptó, después filmaron esa película, bueno, todo. Un buen día, cuando Ana Faustina cumplió 18 años, Sarmiento decidió presentarla en sociedad con un baile de gala. Toma, para los que andan, ustedes que decían que yo era un pobretón, aquí estoy. Luego, Ana Faustina se casó con Augusto Belin, un impresor francés, amigo de Sarmiento, y tuvo 6 hijos con él. Julio, Emilia, Augusto, Elena, Luisa y Eugenia. No ese día. No, más vale. Por supuesto. A lo largo de los años. Belín es una palabra interesante. Si hay alguno entre el público que sepa el significado que tiene la palabra Belín en el lenguaje popular, que levante la mano. Yo de todos modos no lo voy a ver. Ay, ¿Hay alguien que lo sabe? Yo he escuchado, Nadie. me importa 3 belines, a veces. Exactamente. Claro. ¿Y muy qué bien. es eso? Eso es una cosa, me importa nada. Claro. Pero se usaba más como berretín.
como Beguen, y tiene tantos Belines ese tipo. Ah, está bien. Ya no es que un público ignorante, sino un público joven. Hay que ser muy anciano Para acordarse de eso. haber oído alguna vez la palabra Belín. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntese a una persona de 18 años Sí. qué quiere decir Belín y luego a una persona de 103 años. Pero bueno. Verá que ninguno de los dos responde. Por favor. Bueno, esta chica, después de la caída de Rosas, se fue a vivir a San Juan, Ana Faustina, ¿no? Y enviudó tempranamente. Parece que el marido murió en horas de la mañana. Se puso a trabajar como profesora en la escuela modelo y fue directora de la Escuela Superior de Niñas, base de la futura Escuela Normal de San Juan. También participó en la creación de la Sociedad de Madres Cristianas y ayudó a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, cosa que no todos hicieron. Bueno. Ana Faustina Sarmiento también acompañó y cuidó a su papá en sus últimos años en el Paraguay. Ahora bien, Sarmiento murió, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 1888, y al día siguiente de que sus restos llegaran a Buenos Aires, que fue en noviembre, su nieto, Augusto Belín Sarmiento, ahí está, con el patrocinio del doctor del Valle, que tenía un estudio en la calle Defensa, bueno, esto era a 2 cuadras de los tribunales, que en aquel tiempo estaban en el Cabildo. Y este muchacho se presentó ante el juez, y ahí nomás peló el testamento de Sarmiento, y leyó, y empezaba así. Tengo, en forma exclusiva, Bueno, el es un testamento documento. de Sarmiento. con ¿Quién algunos se lo dio? fragmentos. ¿Felipe Piña? Sí. En nombre del Dios Todopoderoso, yo, Domingo Faustino Sarmiento, general de división de la República Argentina, declaro que siempre he reconocido por hija mía a doña Ana Faustina Sarmiento, viuda de don Julio Belín y nacida en Aconcagua, en Chile, siendo soltera su madre. Punto. Nada más. Perfecto. Después dijo, después de tener esta hija, contraje matrimonio con doña Benita Martínez, de Sí. estado viuda, Sí. de la que he vivido separado por mutuo consentimiento desde el año 70. Y ahí empieza, aunque no lo tengo ese pedazo, una cosa que dice, entre paréntesis, dice Sarmiento. Sí. No Sarmiento, el abogado que leía lo que había Sí. escrito Sarmiento. Mejor no hablar de esta mujer. Eso lo estoy agregando. Ah, me yo. parecía, no suena muy Porque me parecía, lo que sí dijo es que vivían con esta mujer, de anterior mujer, Sí, sí. vivían en separación de bienes, administrando ella lo suyo. Bueno, Sarmiento no quería ver a su mujer ni en figurita, y en el testamento lo dejó claro, dijo, no quiero ver a mi mujer ni en figurita. Bueno, no creo que... No obstante tener ella bienes bastantes, he costeado su subsistencia durante la separación. Todo esto, decía el tipo. ¿La desheredó? No. Bueno. En el artículo 5 dice, los pocos bienes que poseo, lee el abogado de Sarmiento, Sí. Sarmiento ya afinado. Los pocos bienes que poseo han sido adquiridos durante la separación de hecho. Y entonces ella no tiene derecho a heredar por no haber introducido bienes al matrimonio y porque en todo caso tal derecho no existiría en mérito de la separación de hecho. Bueno, al final del testamento, Sarmiento recapacita. Dice, bueno, para satisfacción de doña Benita Martínez, digo que a pesar de no tener ella derecho alguno a mis bienes, le voy a dejar parte de ellos si se encuentra en situación de no poder vivir. Dice, y además sus bienes propios son mayores que los míos, mientras que a veces mi hija no tiene, Sí. no tiene cómo subsistir. A las hermanas Sarmiento le dejó
una pensión de 30 pesos mensuales. ¿Qué hace con uno con 30 pesos mensuales? Bueno, No, pero en pero aquel eran- momento. eran de En esa aquel época. momento, siempre hay un pretexto. No, bueno, pero. ¿Usted puede vivir con 30 pesos? Pero no, pero ese. ¿Sabe? Ya está. No, pero ya ¿Le está, puedo no, decir señor, una eso No otra más época. preguntas. ¿Qué? ¿Sabe cómo tiene que hacer el cálculo? Tiene que agregar 80 ceros al 30 de esa época y le va a dar el número actual. Claro, que es casi nada también. Bueno, Bueno, y dispuso Sarmiento ya mis libros, mis cuadros, mis bronces y mapas. Habrá dicho que hagan lo que quieran. No, dispongo que sean remitidos con sus estantes. Claro, Claro, para no que me lo va a porque mandar. si no llevan los libros, los tiran por ahí en los pasillos. no, pero... A la biblioteca Franklin Rawson de San Juan, hay un barrio de San Juan Sí. que se Sí. llama Rawson. Al morir, como ven ustedes, su patrimonio era escaso. Tenía la casa de la calle Cuyo. ¿Cómo se llama ahora la calle Cuyo? No sé cómo se llama. ¿Sarmiento? Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Se acuerda del tango cornetín? Para pasar sin papelones para pasar el barrancón de Cuyo. Dice. Y Cuyo Y era ese. ahora es Sarmiento. O sea, si la casa de Sarmiento hubiera quedado en una calle que llevara el nombre de otro prócer, Sí, se hubiera producido un conflicto. Sí. Porque Cuyo, claro. ¿quién va a saltar? Cuyo hogar Cuyo. era de Sarmiento, decían. Bien la familia Cuyo. Sí, no, ahí no van a decir nada. Soy el Pero ahí mire, está el doctor Cuyo. se llamaba Rivadavia. Claro, Claro, entonces venían los descendientes de claro, Rivadavia. claro. ¿Cómo? ¿Qué es más Sarmiento que mi padre que pidió un empréstito que todavía lo estamos pagando? No, bueno, no lo defienda así, mejor. Claro, bueno. El caso es que tenía también unos pesos en el banco, una casita en Paraguay, unos terrenos en San Juan y en Zárate también. En Zárate no había nada, No, Bueno, pero en serio, nada. ya se llamaba Y Sara. tenía también los muebles de su casa. Era muy austero para alguien que había ejercido la más alta magistratura del país. Ana Faustina Sarmiento murió en 1904, a sus 72 años en Buenos Aires, y está en el cementerio de La Recoleta, igual que su padre. Dedicamos esta charla de hoy no a Ana Faustina y no a Domingo Faustino, sino a María Jesús del Canto, la mamá. la mamá, que fue la protagonista de aquel viejo amor. Y le cantaremos para ella una tonada que se llama justamente Tonada del Viejo Amor. Vamos a hablar esta noche de Simone Erard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida. Cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con 3 hermanas, se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico. Sí. Sí, Solo las agujas. tenemos una fábrica de agujas chicas de reloj. De la aguja y de corta. la hora. De la hora. ¿Y la de la media De hora? la corta. Y la de los ¿Los minutos, minutos? Los minutos. en otra fábrica, eso, Bueno, en otra señor, ciudad. ¿qué Bueno, cuentan que Simone era linda, tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña, la boca era generosa y los ojos grises, o sea, no sabemos. Sí. Así descrita. Bien. Avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790, un año había pasado desde el inicio
de la Revolución Francesa. Dice la crónica, un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial, me parece que lo conozco, entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió 2 pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. La puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa y así fue como Simone Ebrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Ella ya admiraba a Marat y aunque Ya está. por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790, tengo aquí lo que escribió El Amigo del Pueblo. Dice: corred a las armas y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional, al infame Riquetti, cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette, y el infame Riquetti era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados, los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejad de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado: una insurrección general y ejecuciones populares. Aunque fuera preciso cortar 100.000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. Colgadlos, colgadlos. Así seguía el Amigo del Pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que le hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas, hasta el día en que uno de los empleados del Amigo del Pueblo le dijo: Monsieur Marat, mi cuñada Simone Ebrard os admira mucho, está dispuesta a esconderos en su casa, nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas cortas de reloj. Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que como dijimos se enamoró. Dice la crónica: aquella misma noche se hicieron muy pero muy amantes. ¿Cómo muy pero muy? Durante 2 meses Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados
de Simone. Bien, un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda llamada Foïs. Se llamaba Foïs. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica: unos días más tarde, el grabador Maquet se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foïs, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos. Sí. Usted no sabe lo que pasó de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía 2 peligros. Por un lado, la policía de Lafayette, y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simone Errard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simone. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont. Era Charlotte Corday, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Ebrard. Muy bien, esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, Sí. abrió Simone, preguntó por Marat, dice: ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlotte regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así: ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simone Ebrard. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Marat estaba laburando en una habitación próxima. Y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota. Y gritó: ¡que entre! Bueno. Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben,
estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba, entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida, y Charlotte, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlotte Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simone Errard vivió hasta el final de sus días en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simone y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó. Imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el Panteón, y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo guardado en una urna, y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte, y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible, para apuntalar la causa jacobina. Además se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simone Errard dirigió un discurso a la asamblea. No he venido ambicionando favores, dijo, ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba. Y después de eso, Simone se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simone trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio. Sí. Las célebres cloacas de París. Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Marat, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, sí. Él escribió un ensayo sobre la gonorrea, sí. No es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad inglesa de St. Andrews, y atención, fue
convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de L'Aubespine. Todo indica que entre Marat y la marquesa, L'Aubespine sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde d'Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política, y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat, y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera y ahí lo mataron. Cada uno que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre. Por eso se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está no es por eso, en la bañadera. Son reglas del pudor. Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, en la versión Dismontado. Hablaremos hoy de la Santa Teresa Urrea. Contaremos la historia de esta muchacha que, según parece, tenía algunos poderes. Había nacido en México, fue famosa en su época por supuestos dones curativos y santidad. Vamos a ubicarnos entonces allí a fines del siglo XIX. Teresa Urrea fue hija de un hacendado criollo de nombre Tomás Urrea y de una india de 14 años. Teresa nació el 15 de octubre de 1873 en un rancho que era propiedad de su padre, dueño de tierras en las cercanías de Cabora, un pueblo ubicado en el noroeste de México, entre el desierto de Sonora y la población de Magdalena de Quino. El hacendado Tomás Urrea, se había casado con una prima solo por el interés de las familias en unir las tierras. O sea, no existía mucha afinidad entre los esposos. Y Tomás Urrea andaba siempre en busca de muchachas, y una de ellas resultó ser la madre de Teresa. Tomás reconoció a Teresa como hija y la llevó a casa de otra de sus concubinas, con quien había tenido 11 hijos. A los 12 años, Teresa se murió, lamento decirlo. Había sido salvajemente atacada por un ladrón. Tomás Urrea, el papá, desconsolado, preparó un velorio digno. Se encontraban reunidos los peones, los amigos de la chica, varios hacendados. En un momento, uno de los candiles que se había colocado en torno del féretro lanzó una llamarada que iluminó el rostro de Teresa. La difunta abrió los ojos y se incorporó en el ataúd. ¡Oh, señor! Salieron todos corriendo. Había resucitado. Bueno, discúlpeme, pero yo no me esperaba esto. No, la verdad La noticia de su resurrección, qué feo decir, su resurrección, causó estupor y extendió rápidamente por toda la comarca cercana, tanto de Sonora como de Chihuahua. Pronto Teresa comenzó a manifestar dones de profecía, que a mi modesto entender son poca cosa si uno viene de resucitar. Sí. ¿A qué andar compadreando de profeta? Si uno ya está mucho más arriba en la escala, es un resucitado. Bueno, llegaron para entrevistarla periodistas mexicanos y norteamericanos que a través de periódicos de la época como El Monitor o El Tiempo propagaron su fama y pronto comenzaron a llegar cientos de peregrinos de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. A partir de entonces se produjo
una especie de canonización popular que fue creciendo en importancia. Parece que Teresa Urrea volvió de la muerte con dotes de sanadora y profetisa. Curó a un tal Simón Salcedo, que había recibido una coz en la cabeza. Lo pateó un caballo, lo pateó. Sí. Y que no volvía en sí. Bueno, curó también a un par de mujeres que después del parto parecía que iban derecho a la muerte. Más tarde empezó a predecir pequeños hechos domésticos. Dijo en una oportunidad que se había producido un accidente con un vecino. Bueno, al rato apareció el vecino justamente a pedir ayuda. O sea que tenía razón. En otra ocasión, Teresa cayó en trance en mitad de una fiesta celebrada en el rancho de su padre. Tomás explicó a la concurrencia que eso le sucedía a su hija con bastante frecuencia y que cuando volviera en sí informaría algo sorprendente. Y así fue. Teresa volvió en sí y dijo: el jueves que viene va a haber un tornado. Bueno, avisen a la gente para que abandonen el poblado, y llegó el ventarrón nomás. Por consejo de Teresa, no se lamentaron víctimas. La fama de Teresa, a quien sus paisanos comenzaban a llamar la Santa de Cabora, no tardó en extenderse hasta Sinaloa por el sur y Arizona por el norte. Miles de enfermos se enteraron de que la muchacha podía curar todos los males. Llegaban hasta su casa y levantaban altares por el camino con la figura de esta chica. La adoración por Teresita de Cabora fue tal que sucedió algo con terribles consecuencias. Llegaron las noticias a la Ciudad de México, pero las noticias decían que se estaba gestando una revuelta en el pequeño pueblo de Tomochic, vecino a Cabora. La revuelta era en protesta contra Porfirio Díaz. Eran los tiempos del porfiriato. Después de haber presidido el gobierno en varias oportunidades, Porfirio parecía haberse instalado para no irse más. Los habitantes de Tomochic odiaban las políticas que llevaba a cabo el gobierno de Porfirio. En general estaban destinadas a limitar y eliminar cualquier autonomía de los pueblos, tanto política como económica, y los ciudadanos de Tomochic estaban en contra de las concesiones de explotación forestal y minera que el gobierno entregaba a intereses extranjeros, particularmente ingleses y norteamericanos. Los tomochitecos, que no tenían un párroco permanente en su iglesia y solo recibían visitas periódicas, pusieron una imagen de Teresa Urrea en el altar del templo. En una de esas, el sacerdote, que venía cada tanto, como se ha dicho, se llamaba Manuel Castelo, llegó y, bueno, le mandó que retiraran la imagen de esta muchacha, pero los habitantes se negaron rotundamente. Resultado: el párroco se negó a realizar cualquier oficio, se fue del pueblo y ortivó la situación a las autoridades civiles para que se encargaran de impulsar a los tomochitecos a la obediencia, ¿no? Y ahí empezó el conflicto. Aquellas revueltas fueron las primeras de un grupo que más tarde, bajo el mando de Francisco Madero, se hizo llamar Partido Nacional Antireeleccionista. Se referían a las continuas reelecciones de Porfirio. Y partido al que adhirieron Emiliano Zapata, Villa, Orozco, en fin. Porfirio Díaz ordenó al general Rangel, comandante de las Fuerzas Armadas en el estado de Chihuahua, que acudiera al lugar. Tenía órdenes de terminar con la resistencia. El ejército de Rangel era pequeño, 250 hombres, pero llegó a Tomochic y atacó a la pequeña población. En realidad,
estaba allí Cruz Chávez, que tenía apenas 80 hombres, pero que estaban fuertemente armados y que causaron en las tropas regulares muchísimas bajas. Rangel, el del ejército regular, ¿no?, pensó por un momento que los insurrectos habían sido armados por los Estados Unidos. Y así se lo hizo saber al presidente Díaz. Pero también le dijo que el grito de guerra de aquellos chicos era «¡Viva la Santa de Cabora!». Esto hizo pensar que era la muchacha, Teresa, la que había animado a los habitantes de Tomochic a tomar las armas contra el poder central. En aquella primera batalla, los locales, los que defendían el pueblito, perdieron un solo hombre y el Ejército Nacional perdió 27 y le fueron tomados 51 prisioneros. Rangel y Porfirio Díaz se espantaron cuando los hombres de Tomochic atribuyeron la victoria al apoyo milagroso de Teresita, que en realidad no tenía nada que ver en todo esto. Claro, Se dijo que la muchacha había predicho la invasión, que la había vaticinado. Díaz dispuso otra tropa. Envió 2 columnas a Tomochic. Eran en total 1.500 soldados. En esa ocasión, el caudillo Cruz Chávez, el caudillo del pueblo, no supo desarrollar la táctica adecuada. Tampoco sirvieron las indicaciones de Teresa, que parece que fue consultada. Al caudillo se le ocurrió la idea de encerrar a las mujeres y a los niños en la iglesia, previamente santificada por Teresa. Creyó que de esa manera tendrían el mejor refugio. Él y Teresa, con algunos de sus hombres, fueron a las montañas e iniciaron una guerra de guerrillas. Fueron los únicos que sobrevivieron al ataque. Bueno, la iglesia fue incendiada, murieron todos. Corrieron igual suerte los hombres que se quedaron en el pueblo. Solo Chávez y algunos más pudieron salvarse, ¿no? Tomochic casi dejó de existir. Hoy viven allí unos 2.000 habitantes. Aquel genocidio hizo decaer la imagen que se tenía de Teresa de Cabora y además de eso comenzó a sufrir persecuciones. Se presentaron en Cabora agentes del gobierno para detenerla. Tomás Urrea, asustado, se fue con su hija a Arizona. Primero fueron a establecerse en San José, a orillas del río Gila, de donde se trasladaron a El Paso. Ahí, todo esto en territorio norteamericano, ¿no? El Paso queda frente a Ciudad Juárez, en territorio mexicano. Allí la fama de Teresa volvió a crecer. Un grupo de inconformes intentó apoderarse de varias poblaciones fronterizas, invocando el nombre de la santa, que se había convertido en el símbolo político de la lucha contra el porfirismo. Por otra parte, los agentes del presidente intentaron en varias ocasiones apoderarse de ella para juzgarla por traición a la patria en la capital. Pero como no podían dar con ella, o porque era fuertemente custodiada, Díaz solicitó al gobierno de Estados Unidos que se convenciera a este muchacho, al papá, ¿no?, al hacendado Urrea, para que se desplazara mucho más al norte, ya lejos de cualquier perfume mexicano. Y Tomás, que era muy conservador, mucho más que aquellos que tenían a su hija como emblema, se la llevó a Clifton, en Texas. Bueno, tampoco se la llevó a New York, ¿no? Y allí terminó la historia de Teresita como clarividente de revueltas. Pasó a ser una sanadora de cierta reputación que cada tanto recibía los favores de algún norteamericano poderoso. En 1901, la esposa de un banquero llamada Rosenkrantz fundó una empresa médica milagrosa que adoptó a Teresa como figura principal. Así que Teresa viajó por todos los territorios de los Estados Unidos y cada tanto tenía alguna cura exitosa. En 1906, Teresa se enfermó de tuberculosis y se murió y no resucitó. Tenía 33 años. Más tarde, muchos maderistas
incrédulos no dudaban en invocarla y en construirle nuevos altares. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Negrete allá en el Rancho Grande, donde vivía Teresa. Hablaremos esta noche de Olympia de Gouges, Olympe, ¿no? En francés. Parece que en realidad Olympia, Olympe, era un seudónimo, llamaba Marie. Había nacido en Montauban, en Francia, en 1748. Fue escritora y dramaturga, para no hablar de pamfletista, filósofa, política, heroína. Una mujer que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa y es considerada precursora del moderno feminismo. Nació en una familia burguesa. Su mamá era hija de un negociante de telas y su padre, según dicen algunas biografías, era carnicero. Pero según cuentan las malas lenguas, el padre verdadero fue Luis XV. ¡Epa! Y según otros historiadores fue el poeta Lefranc de Pompignan. Es decir, que no se sabía muy bien quién había sido el padre. En 1765 se casó o la casaron a los 15 años con Louis-Yves Aubry, un hombre mayor, ¿no? Al poco tiempo este señor se murió, dejándole unos 70.000 francos de renta, que no sé cuánto serían. No, sería muchísimo. Calculo que mucho. Sí. Y con él tuvo un hijo llamado Pierre Aubry. Parece que el matrimonio no la hizo muy dichosa a Olympia y definió ella misma a esta institución como tumba de la confianza y del amor. Bueno, sí, por favor. Y no se volvió a casar. Es un poco fuerte. En 1770 se mudó a París y se ocupó de que su hijo Pierre recibiera una buena educación. Ella frecuentaba los salones literarios parisinos y ahí conoció a la élite intelectual del siglo de oro francés. Olympe de Gouges escribió un gran número de obras para teatro, tales como Zamor y Mirza, Lucinda y Cardenio, una que se llama El matrimonio de Querubín, El hombre generoso, El filósofo corregido. Es un lindo título ese, ¿eh? Bueno, y Molière en casa de Ninon, bueno, de las cuales de estas obras, no solo la primera logró ser admitida en la comedia francesa. Se representó en 1789 con el título de La esclavitud de los negros, o después le cambiaron el título, pusieron El feliz naufragio. Bueno. La obra pretendía llamar la atención sobre la condición de los esclavos negros, pero Olympia tuvo que enfrentarse con la desaprobación de los actores de la comedia francesa. Lo que pasa es que la comedia francesa dependía económicamente de la corte de Versalles. Claro. Estaban todos macanudos, y muchas familias nobles que estaban en la corte se habían enriquecido justamente con la trata de esclavos. Por otro lado, el comercio con las colonias de ultramar representaba entonces el 50% del comercio exterior del país. Olympia fue encarcelada incluso en la Bastilla por medio de lo que se llama una lettre de cachet, una carta que transmitía una orden del rey. Sí. Pero fue liberada al poco tiempo gracias a la intervención de algunos de sus amigos, ¿no? A pesar de las presiones y amenazas del lobby colonial, todavía era muy influyente ese sector. Bueno, a pesar de esto, Olympia de Gouges mantuvo una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. En 1788 publicó el ensayo Reflexión sur les hommes negres, Reflexiones sobre los hombres negros, ¿no? Que le abrió las puertas del club de amigos de los negros. Y
del que fue integrante. En 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema, El mercado de los negros se llamaba. Los principales dirigentes del movimiento abolicionista, que eran el abate Gregoire y un diputado girondino, Brissot, dejaron constancia en sus escritos de la admiración que sentían por esta mujer, Olimpia de Gouges. En 1788 el Periódico General de Francia publicó 2 de sus folletos políticos. Uno de ellos trataba de un proyecto de impuesto patriótico que desarrolló más tarde en su famosa Carta al Pueblo, Lettre au Peuple, ¿no? El segundo folleto dibujaba un amplio programa de reformas sociales. Vamos, estos escritos fueron seguidos de otros que ella dirigía periódicamente a los diputados de las primeras legislaturas después de la Revolución, ¿no? También a los clubes patrióticos, a diversas personalidades como Mirabeau, Lafayette, Necker, aquel ministro, el ministro Necker fue el primero que hizo públicos los presupuestos del Estado. Mire usted. Hasta entonces todo eso era secreto, ¿no? Bueno, a estos tipos ella le mandaba sus folletos, qué sé yo. Fundó varias sociedades fraternas para ambos sexos. Y durante los días de su actividad política escribió 3 obras más: Mirabeau en los Campos Elíseos, El convento o los votos forzados, Le Vivandière, que creo que es algo así como Las cantineras. Bueno, y escribió mucho. El príncipe filósofo, El espíritu, Las 3 urnas y principalmente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es de 1791. Y comienza con las siguientes palabras: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Así empieza. Y entre otras cosas decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Al estallar la revolución, Olimpia adoptó el principio de estas ideas, pero después combatió el sistema del terror. Usted sabe cómo fue aquel asunto. Primero, ella era partidaria de los girondinos, criticó las políticas de Robespierre, de Jean-Paul Marat, y en agosto de 1793 fue detenida, ya en pleno terror, y en prisión padeció diversas infecciones, se enfermó. Tratando de que la detención fuera más soportable, vendió sus joyas, alguna guita tenía, recordemos los 70.000 que le había dejado el finado su marido, y reclamó ser juzgada para defenderse de las acusaciones y evitar al tribunal revolucionario, que en realidad no te juzgaba, sino que te pasaba para el fondo. El 2 de noviembre de 1793, después de la ejecución de algunos amigos de ella que eran girondinos, fue llevada ante el tribunal revolucionario sin abogado, sin nada, directamente. Ella se defendió en un juicio sumario. El juicio sumario no te puede defender, así que es una contradicción esto, ¿no? Y el tribunal la condenó a muerte. Recordemos que los girondinos eran más moderados, eran básicamente empresarios, comerciantes, integraban la burguesía. Los llamaban girondinos porque provenían de una zona situada al sur de Francia, la Gironda, y consideraban prudente hallar un acuerdo con la monarquía y la nobleza, limitando el poder real, pero sin permitir el derecho a voto a las clases pobres que no pagaban impuestos. Bueno, la razón era el temor que este sector burgués tenía de perder sus privilegios por un movimiento demasiado popular. Y el otro era el de los jacobinos. El nombre proviene de sus reuniones en el convento de la Orden de los Jacobinos, que eran más extremistas, muy duros, muy bien organizados,
respaldado por el Consejo y el pueblo de París. Había muchos profesionales modestos, propietarios, que querían abolir definitivamente la monarquía y proclamar una república democrática, con derecho a voto para todas las clases sociales. Pero bueno, se recuerda siempre que el sector de los girondinos se ubicaba para deliberar en la asamblea a la derecha, y el segundo de los jacobinos a la izquierda. Y de allí proviene esta posterior división entre partidos de derecha y partidos de izquierda, según fueran conservadores o propusieran medidas tendientes a cambios profundos y a veces violentos, ¿no? Al principio, en la Revolución Francesa dominaron los girondinos. Hubo una primera constitución que imponía una monarquía parlamentaria, pero la situación varió y ya después de aquel episodio de los sans-culottes, aquella especie de descamisados de la Revolución Francesa, tomaron el poder los jacobinos, y ahí es donde viene... Y se cebaron. Porque los muchachos se cebaron. Se zarparon, sí. Se zarparon y impusieron lo que se llamó el terror, ¿no? Liderado por un amigo de este programa, ¿no? El incorruptible Maximilien Robespierre, estaba Danton también. Y ahí crearon los tribunales populares, juzgaban y condenaban a muerte a todos los opositores de la revolución, ¿no? Y así el rey, María Antonieta, sacerdote, miembros de la nobleza fueron guillotinados. Luego, casi inmediatamente, los propios líderes revolucionarios corrieron la misma suerte al ser acusados y condenados. Se dice que Olimpia había tratado de encargarse de la defensa de Luis XVI, y que cuando el rey fue ejecutado, envió una carta insultante a Robespierre. Dice: Robespierre, ¿de qué te la das? Y Robespierre la entregó a Olimpia al Tribunal Revolucionario, que la condenó a morir en la guillotina. Entonces, Olympe de Gouges fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793 en la Place de la Concorde, en París. Su hijo, Pierre, renegó de ella públicamente, poco después de su ejecución, por temor a ser detenido él, ¿no? Escribe Eduardo Galeano en su libro Mujeres: son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa, mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana, marchó presa. El tribunal revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían. No podían hablar, no podían votar. La convención, el parlamento revolucionario, había clausurado todas las asociaciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los hombres en pie de igualdad. Las compañeras de lucha de Olimpia fueron encerradas en el manicomio, y poco después de su ejecución fue el turno de Manon Roland, que era el esposo del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la guillotina cayó también para ella, ¿no? Para Manon. Hemos contado
esta historia justamente hoy para llamar la atención sobre estos asuntos. Escucharemos el tango La que murió en París. Bueno, canta Ignacio Corsini.